Bienvenido al primer seminario oficial de la Iglesia Campo del Ángel. Me comentó el pastor ayer que me encargara de dar seminario principalmente a la juventud, y vamos a hacer algo que yo no lo he visto en ninguna iglesia. Yo no sé cuántos quieren aprender de la palabra de Dios. Amén. Vamos a, si todos colaboramos, o quien colabore, porque a mí, aunque una persona quiera, que me diga, yo estoy dispuesto a aprender, yo estoy dispuesto a enseñar. Amén. Llevo 6 años dando seminario todas las semanas desde mi casa. Y nadie, bueno, creo que me escuchan, porque veo conectados, pero yo predico a un micro. Llevo 6 años. Imaginaros, para mi iglesia, si lo hago para otras iglesias, ¿cómo no lo voy a hacer para mi iglesia? Pero es que esto era algo que lleva muchos años en mi corazón, y digo esto porque esto ya luego en las clases ya no lo voy a volver a decir más. Pero miren, en base a lo que aquí pase hoy, que hoy acaba de llegar, todavía no hemos empezado, vamos a empezar ahora, ¿vale? Hoy vamos a tener un primer encuentro y va a ser preguntas y respuestas. Podéis preguntar y lo que podamos responder, se va a responder en la medida, ser buenos con las preguntas, en la medida de mi capacidad, responderé. ¿Para qué? Para que quizá el domingo, porque mañana haré el cartel, ya vais a ver ahí un cartel, los días de seminario y el horario. Pero es que también vais a ver el tema que vamos a tratar. Pero es que yo, no en esta, pero en la próxima, daré la primera clase, será un viernes, y un domingo voy a repartir lo que se ha hablado el viernes, pero con preguntas para que respondáis, y tenéis 2 semanas para traerlo. O sea, que no es que la semana que viene no van a ser deberes del cole al día siguiente, no, lo voy a repartir, y el que quiera buscar en la palabra y responder, tiene 10 días para hacerlo, traerlo. Los voy a guardar. Llegaré a hacer un culto especial dando aprobación de materias. Y cada materia daremos regalos. Por lo menos una vez al mes yo me dedicaré a ir a la librería donde podéis hacerme los encargos de Biblias, de libros, y yo lo voy a traer. O sea, va a ser un seminario en condiciones. Amén. Y por lo menos la primera materia la voy a elegir, pero las próximas materias las vais a elegir vosotros. Si hay algún tema que lo decís y veo que encaja para juventud y que puede ser fácil, se va a hacer. Pero para conocer el tema que vamos a tratar hoy, preguntas y respuestas. El Marcos me va a ayudar siendo moderador, y me gustaría que preguntaran chicos, que preguntaran chicas. Podéis preguntar todos, y me gustaría que uno preguntase, que luego pueda preguntar otro y luego otro, y si ya luego no hay quien preguntar y otro quiere repetir, pues puede hacerlo. Pero en principio, una pregunta a cada uno. Bueno, pues si mira, todos los que habemos, si preguntamos todos, yo creo que a lo mejor ni respondemos todos. Venga, ¿quién es el valiente que rompe el hielo? Y luego os diré para qué he hecho eso. ¿Vale? El ñoño, venga. Bien, todos atentos. Y os invito que ya esta vez os habéis librado. Pero todos los que tengan Biblia, que la traigan, y si no, yo os regalo una.
A ver. A ver, es una pregunta que no sé, yo creo que la entiendo, pero bueno, te la pregunto, ¿vale? Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció a su mujer, cual concibió y dio salud a Enoc. ¿Qué pasa? Que esto es en el principio. Di, para que lo sepa la gente, es Génesis, Génesis 4, 16, 17. Vale, venga, ¿cuál es la pregunta? Pues que si eran los primeros, ¿por qué cuando Dios le dice que es errante, que va a ser errante, por qué dice que se vaya a la tierra de Nod y conoce a su mujer? O sea, esa mujer... ¿De dónde sale, no? ¿De dónde sale? Vale. ¿Habéis entendido toda la respuesta, la pregunta? Bien, vamos a responder lo más sencillo posible. Verán, hasta algo se convierte en pecado. Aquí vamos a hacer un poco, en las respuestas hacemos un popurrí, ¿vale? Y os hacéis una idea. ¿Cuándo una cosa es pecado? Una cosa es pecado cuando Dios dice esto no se puede hacer, ¿vale? Pecado es todo acto que viola un mandamiento divino. Entonces, mientras Dios no se pronuncie y diga esto no se puede hacer, no es pecado. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? ¿Sí o sí? Bien, de momento, por ejemplo, Dios no ha dicho que caminar es pecado. Todo el mundo puede caminar. Pero si a Dios se le ocurriera, que ya no, pero es el ejemplo, y Dios dice, prohibido caminar al día 5 kilómetros. Entonces puedes caminar 4,900, pero 5 kilómetros ya sería pecado. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios ha dicho que no se puede hacer. El libro del Génesis es el principio, cuando se comienzan todas las cosas. Bien, en el origen de todas las cosas no había todos los seres humanos. El origen de la humanidad empezó por Adán, luego Eva. Adán y Eva empezaron a tener hijos. La Biblia registra a dos que fueron importantes porque fue el desarrollo, que fue Abel y Caín, ¿de acuerdo? Luego Caín mata a Abel, y de los más hijos e hijas que tuvo Adán y Eva, uno de ellos fue Set, que fue el sustituto de Abel. Todo lo que Dios quería hacer con Abel, como murió, pues cayó sobre Set, todas las promesas. Y dice la Biblia, y andando el tiempo, cuando leáis en el Génesis, andando el tiempo, pueden ser 3 meses o pueden ser 70 años. Recuerden que Adán murió con 930 años. Luego podríamos decir el por qué duraban tanto tiempo. Pero imaginaros el tiempo que pasó. Adán murió con 930 años. Cuando pasó el tiempo, Adán tuvo hijos, sus hijos, porque no había más remedio, se tuvieron que casar entre ellos. ¿Me estáis entendiendo? ¿Por qué? Porque no había más seres humanos. ¿Qué pasa? Que Dios no se había pronunciado, Dios no había dicho eso no se puede hacer porque es pecado. ¿Qué pasa? Que se podía hacer. Y empezaron a casarse en el inicio entre hermanos, porque es que no había seres humanos en el planeta. Quizás luego con el tiempo, pues quizás se casarían entre primos, pero andando el tiempo, las familias se empezaron a extender. Cuando la Biblia dice, y aquí es lo que yo digo, la pregunta, capítulo 4, era el verso 17, ¿no? Capítulo 4:17. Y conoció. Cuando veáis en la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento, que un hombre conoce a su mujer, no es hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Eugenio, ¿tú cómo te llamas? Te llamas Celia, encantado. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, conocer no es eso. Por ejemplo, Adán y Eva se conocían. Pues dice la Biblia, conoció Adán a su mujer y tuvieron a Caín. Entonces, la palabra conocer es intimar, ¿vale?
Entonces, aquí no es que la conoció, fue a un lugar y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? No. Ahí la palabra conocer es que llegó a ser su mujer. Entonces, cuando fue desterrado Caín, se llevó consigo a su mujer. Y estando en una ciudad que luego él, como la fundó, la puso nombre, en esa ciudad fue cuando conoció a su mujer. Pero no en el sentido de conocer, de que no la conocía, sino de que empezaron a ser matrimonio. ¿Aclarado? Siguiente. Una pregunta, Eugenio. Dice que la serpiente la maldició, ¿no? La maldijo y la echó del jardín y demás. ¿Por qué luego a Moisés le dio como bastón una serpiente? Como bastón. Y luego dijo, tira tu bastón, y se convirtió en una serpiente. Y después lo hizo otra vez madera. Y cada vez que él tiraba el bastón, se convertía en serpiente. Si la maldijo, ¿por qué luego la usaba? Y fíjate, y más aún, dice la Biblia que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo lo voy a empeorar aún más. Se comparó Jesús en su muerte con una serpiente. Habríamos que partir. Él maldice a la serpiente. Bien, profundizando un poquito, en el hebreo dice, usa una palabra para serpiente que es el que brilla. O sea, una luz brillante. Y de una luz brillante sale una voz. Y es cierto que Satanás usó a una serpiente. Pero bien, ese es el tema de Génesis. Tema del Éxodo, que es cuando le dice, toma una vara, tírala y se convertirá en serpiente. ¿Sabes qué tienen los faraones, los reyes de Egipto? ¿Sabes qué tienen en su cabeza? Una corona, ¿sabes qué tienen? Una cobra, una serpiente. ¿Por qué? Porque serpiente era el símbolo del rey de todo Egipto. Es decir, que si algo veneraban los egipcios eran las serpientes. Y que alguien controlara una serpiente no era común entre los hombres. Porque si un hombre controla una serpiente era como decir, si vuestro dios principal, cabeza de dioses, es controlado por un hombre, pues ¿quién es este hombre? Entonces, eran varias cosas. Número uno, era una humillación para el diablo, era un mensaje para Faraón, era un mensaje para los egipcios, era una manera para que Dios mostrara su poder en Egipto. Eso sería el principal motivo de por qué le dio como señal una serpiente. Y luego estaría la serpiente en el desierto que se levanta, que es de bronce, que la idolatraron, que luego la mandaron a quemar, pero todo eso se aparta. Pero el principal motivo fue ese. Por eso es que dice la Biblia que los encantadores de Faraón, cuando Aarón tiró y se convirtió en una serpiente, dice, los encantadores de Faraón hicieron lo mismo. Dice, pero la serpiente de Moisés devoró a las otras serpientes. Porque lo que Dios hizo fue un milagro. Y lo que los encantadores hicieron fue un truco de magia. La magia desapareció. Y lo que permaneció fue el milagro de Dios. Amén. Cuando Dios hace algo, un milagro permanece. Amén. Cuando el diablo hace trucos, hace magia, eso desaparece. Amén. Otro. Venga. Me gusta leer. Espérate, hermanas, ¿tenéis alguna pregunta, por favor? Sí, vamos Sí. a dar. Hora, necesito hora. La hora, por favor. 9 y 10, venga, no vamos a ser muy pesados, ¿eh? Yo quiero saber en qué momento se dio cuenta Jesús para qué vino al mundo. La edad exacta, no la podemos saber porque la Biblia no la dice, pero lo más aproximado, ¿Y cómo también se sí, dio cuenta? lo más aproximado es lo que la Biblia dice. Si ya no salimos de ahí, la Biblia, lo más para atrás que podemos retroceder es a los 12 años. Es lo máximo que podemos retroceder. Porque la Biblia, mira, de Jesús está su nacimiento. Y cuando es un bebé le vemos en el pesebre que los pastores van y le adoran.
desaparece. Y luego aparece en Mateo cuando la adoración de los magos. Los magos no fueron al pesebre. Eso es un invento del mundo. La Biblia dice, Mateo capítulo 2, creo que es el verso 18, entrando en la casa, adoraron al niño. Y si juntas eso con lo que Herodes dijo, bien, que ha nacido el rey de los judíos y matar a todos los niños menores de 2 años, nos indica que ahí Jesús podía tener entre 1 y 2 años de edad. Entonces aparece siendo un bebé, desaparece, aparece siendo un niño de entre 1 y 2 años, vuelve a desaparecer y aparece con 12 años, porque dice la Biblia que todos los años iban al templo, y estando en el templo, no es que perdieran a Jesús, eso ya os lo explico si queréis en otro momento, pero dice la Biblia que salieron de Jerusalén y se dieron cuenta que Jesús no estaba ni con José ni con María. Pero no es que le perdieran, ahora os lo explico, ¿vale? Entonces dijeron, vamos a buscarle, regresaron a Jerusalén y dice la Biblia que le vieron entre los doctores de la ley, y atención, mira por qué es interesante las preguntas. Dice, se maravillaban de sus preguntas, porque decían, ¿quién es este? O sea, de las preguntas que hacían, ¿qué edad tenía? 12 años. Y cuando le dice, ten cuenta, como diciendo, mira la fatiga que hemos pasado, y es cuando le dice Jesús, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amén. O sea, lo más que podemos retroceder es que con 12 años ya era consciente. Muy bien. Creo yo que en el momento que tuvo lucidez y conciencia, a lo mejor un niño de 1 año, 2, no, pero con tal que empezó a hablar quizás no sabemos el mes y el año, pero desde que él era un niño, él ya sabía que venía este mundo. Pero lo que más podemos retroceder bíblicamente, a los 12 años, dice Lucas. Pero que pudo ser a los 10, pudo ser a los 9, pero no lo dice la Biblia. Venía, claro eso de que no le perdieron. Vale. Cuando salieron de Egipto, iban de Egipto a la tierra prometida, iban los hombres delante, así peregrinaban, los hombres delante, iban las mujeres, los jóvenes, luego iban los jóvenes, luego iban las mujeres, luego más para atrás iban los niños, y atrás de todo iban los enfermos, los ancianos y los débiles. Cuando pasaron por un acantilado que había rocas, un ejército enemigo se escondió y dejó que pasaran los hombres, los jóvenes, las mujeres, y cuando estaban los niños, los ancianos y los enfermos, fueron por atrás y los mataron a todos. Esos fueron los amalecitas. Luego, por esa causa entendemos que Dios diga, borra la memoria de Amalek, no dejes a ninguna amalecita, porque todo tiene consecuencias. Uy, qué malo Dios que mandó a Saúl a exterminar a todos los amalecitas. Ya lo hicieron ellos primero, ¿eh? Que no es que a Dios no, a mí me apetece que desaparezcan estos. No, es que desde su origen, ¿sabes cuál fue el origen de Amalek? Que unas hijas emborracharon a su padre y abusaron de él. Y de ahí vinieron los amalecitas, entre ellos. Imaginaros el inicio que tienen. Pues no pararon de corromperse. Por eso Dios quería quitar del mundo una manzana podrida, porque iban a terminar contaminando a todo el mundo. Dios es justo, hermano. Pues desde entonces aprendieron a peregrinar Israel. Y ya saben lo que hacían. Iban los hombres, y en el medio iban los niños, iban los enfermos, iban los ancianos, y atrás iban las mujeres, y más para atrás también había hombres. ¿Qué pasa? En el peregrinar los hombres y las mujeres no iban juntos, y los niños podían ir tanto con el padre como con la madre. Entonces, cuando salieron de Jerusalén, había un momento en el camino que José y María se verían, como no salieron juntos, y Jesús, no está pero no está contigo, no, conmigo no está. Ah, pues yo creía que estaba contigo, pues conmigo tampoco está. Le buscaron, dice la Biblia, entre sus parientes, oye, si está Jesús con vosotros, no, ya está, en Jerusalén se ha quedado. O sea, no es que le perdieron, no, es que José pensaba que estaba con María, María pensaría que estaba con José, porque cuando salieron de Jerusalén no iban juntos. Y cuando se dieron cuenta que no estaba con ninguno de los dos.
ya está, esa es la respuesta. Pregunta, venga. Podéis preguntar, no pasa nada, no os voy a cobrar ni nada, Fabi, venga, vamos. Oye, la que no sepa voy a decir, no lo sé, en la próxima la respondo. Lo que yo prometo es que... A ver, Enoc se lo llevó Dios y no vio muerte. ¿Dónde está Enoc? ¿Está descansando? ¿Está en el cielo? ¿Dónde está Enoc? Hebreos capítulo 11 y verso 5, dice la Biblia, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque Dios se lo llevó. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Enoc? En el cielo. Dios se lo llevó. Pasó lo mismo que a Elías. Le arrebató en un torbellino de fuego, como Dios quiso llevársele, dice, con carros de fuego, gente de... ¿Cómo era? Caballos de Israel y su gente, o carros de Israel y su gente de a caballo. Dice que se montó como especie de un carro de fuego con caballo de fuego y en un torbellino a Elías se le llevó al cielo. ¿Pero su cuerpo también se lo llevó? Sí, pero fue transformado. Va a suceder igual que en el arrebatamiento. Cuando Dios nos lleve, en el aire somos cambiados. Muy bien. Y eso es lo que pasó con Enoc y lo que pasó con Elías. Camino al cielo, su cuerpo fue transformado. Porque la Biblia dice que carne y sangre no heredan el reino de Dios. ¿Respondía? Seguimos. Por muy loca que sea la pregunta, intentar que si yo no sé, digo, la respondo otro día. Yo estudio. Jesús, venga. Cuando David coge las 5 piedras, ¿Sí? ¿significan algo? Sí, claro que significa nada. A ver, mira, la Biblia tiene una sola interpretación y tiene infinitas aplicaciones. Yo puedo leer un texto y predicar un tema. Sube Marcos, lee el mismo texto y predica otro tema diferente. Sube Jesús, lee el mismo texto y predica otro diferente. Eso son aplicaciones. Luego existe la interpretación. Por ejemplo, las parábolas. La parábola del sembrador. Uno puede predicar y sacar aplicaciones, pero hay una sola interpretación. Jesús dijo que o el trigo y la cizaña, que el trigo eran los hijos del reino, que la cizaña eran los hijos del mal, que los segadores eran los ángeles, y que cuando segaban era el fin del tiempo. Esos son la interpretación bíblica, única, exclusiva, ya no hay más. Todo lo demás son aplicaciones. Está bien, pero son aplicaciones. Las 5 piedras, bueno, pues podemos aplicar de que el 5 es el número de la gracia. Podemos también aplicar de que, bueno, puede simbolizar los 5 ministerios, puede simbolizar las 5 palabras, que Jesús tiene 5 letras, y todo lo que queramos son aplicaciones, pero para mí hay una interpretación de ese pasaje. Si yo digo, ¿quién mató a Goliat? David. Vale, y ahora yo digo, ¿y quién mató al otro Goliat? Mira, ¿viste lo que has hecho con los ojos? Como diciendo, ¿cuántos Goliat había? Ah, sí, es que había más de uno. Es que había más de un Goliat. Los gigantes en la Biblia no se pusieron ellos nombres. Yo puedo demostrar otro día, en una predicación, que los gigantes, los nombres que tenían no eran suyos, se los ponía a la gente. Israel pusieron los nombres a los gigantes. Dios mandó exterminar a todos los gigantes. Y quien tuvo que acabar con todos los gigantes era Josué. Josué fue el último a quien se le dijo, no dejes a ningún gigante, a nadie. Y los últimos gigantes que quedan, que eran en 3 ciudades, en una de ellas era en la ciudad de Gad. Dijo, métete en Gad, Josué,
Y todos los gigantes que hay ahí, mátalos a todos, no dejes a ninguno. ¿Qué pasa? Que Josué mató a todos los gigantes de la tierra prometida, pero se olvidó de algunas ciudades, entre ellas Gat. ¿Sabe de dónde era Goliat? De Gat. ¿Sabe por qué había gigantes en días de David? Porque Josué nos terminó a todos los gigantes. Ya de pasada te digo que lo que no extermines ahora, en un futuro te va a salir y te va a buscar la ruina. Si Josué hubiera acabado con todos los gigantes, David no tiene que matar a Goliat. Pero lo que no soluciones tú ahora, lo van a pagar otros. Entonces, cuando Dios te diga que extermines una cosa, hazlo. David mató a Goliat, que vivía en Gat. Los últimos 4 gigantes que la Biblia registra, segunda de Samuel, los últimos capítulos, dice la Biblia, y hubo una batalla, y sale un gigante, dice que era como un egipcio, que tenía una lanza muy grande, y dice, y sale otro. Son 4 gigantes. Está Goliat en el capítulo 17 de primera de Samuel, y en los últimos capítulos de segunda de Samuel hay una batalla y mueren los 4 últimos gigantes, que uno de ellos tenía hasta 24 dedos. Los nombres de los gigantes, uno significa el que habita en la montaña, otro significa el que habita en la cima de un bosque. Esos no son nombres normales. ¿Por qué? Porque había un gigante que vivía en lo alto de una montaña, otro metido en un bosque. Bien, primero de Samuel va a Gat y va con 5 piedras. ¿Sabes cuántos gigantes vivían en Gat? 5. Solo salió uno. Si llegan a salir 5, le vuela la cabeza a los 5. Con una piedra para cada gigante, suficiente. Entonces yo creo que llevó 5 porque David sabía que en esa ciudad había 5 gigantes. Y de los 5 gigantes, 2 de ellos se llamaban Goliat. Se llamaban iguales. Porque eran tan parecidos que los confundían los israelitas. Creo yo que esa es la respuesta bíblica. Y luego ya está la aplicativa. Seguimos. ¿Hay alguna más por ahí? El Edu, bien. ¿Qué hora es? Decidme la hora. Venga, un ratito más y acabamos. Y ya os digo el tema que vamos a tratar, que ya lo sé. Yo quería preguntar, que no sé, la Biblia especifica de Juan el Bautista, dice que estaba en el desierto y dice cómo viste y lo que comía. ¿Quiere decir algo eso? De la manera que vestía y por qué comía langosta. Dice langostas y miel silvestre. ¿Y algún significado? A ver, como significado, no, simplemente ayudó a una profecía que Dios dijo. Mira, Dios dijo, fíjate, a Juan el Bautista le confundían con alguien. ¿Alguien sabe con quién le confundían? Con Elías. ¿Saben cómo vestía Elías? ¿Saben qué comía Elías? ¿Y saben dónde iba Elías? Igual que Juan el Bautista, vestía de piel y comía langostas y miel silvestre y habitaba en desiertos. Por eso es que luego dijo Jesús que Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías. La palabra espíritu no es que se reencarnara, es que vino de la misma manifestación. Recordaba su vida y su ministerio al profeta Elías. Porque había una profecía de doble cumplimiento. Y era, Dios había dicho en Miqueas que antes de venir el Señor vendría Elías. Y fíjate, antes de que viniera Jesús, vino alguien con el poder y el espíritu de Elías, que fue Juan el Bautista. Pero es que antes de la segunda venida aparecerán unos, entre ellos los testigos,
que por medio de sus milagros uno de ellos recordará el profeta Elías. Eso es una profecía de doble cumplimiento. Y no simplemente que Juan el Bautista dio la espalda completamente al mundo, vivía más en el desierto que en la ciudad. Comía lo que tenía al alcance de la mano. Que iba al desierto, que había langosta, comía langosta. Porque él no vivía entre la ciudad. Él, cada vez que venía a la ciudad, era para decir, así dice Jehová el Señor. Y era predicar o bautizar y se volvía al desierto otra vez y vivía en comunión con el Señor. Esa era la vida de Juan el Bautista. Más. Dice que los hijos de Israel sufrieron mucho cuando estaban en Egipto. ¿Sí? Que eran esclavos, que lo pasaban mal ni comían. Y dice que cuando salieron de ahí, la nube de Jehová iba delante de ellos y por la noche iba el fuego. Después de todo lo que hizo Jehová con ellos, ¿por qué aún así no creían en él? Lo dice, no seáis como vuestros padres, siempre decía, que son rebeldes y contumaces. Mira, ¿quieres ver a un Dios de amor? Mira la historia de Israel. Si hubo un Dios que aguantó más a alguien, fue Dios a Israel. Todo el libro de los jueces, todo el libro de los jueces. Venían guerras, aclamaban a Dios, les enviaba a Dios un libertador, los liberaban, se olvidaban de Jehová y volvían a sus malos caminos. Venían las consecuencias, iban a exterminar, aclamaban a Dios, Dios les escuchaba, enviaba a Dios, les salvaba, volvían a sus malos caminos y otra vez, siempre si hubo un pueblo rebelde, se llamó Israel. Dios no escogió a Israel porque fue el mejor pueblo de todos. La Biblia dice que Dios escogió a Israel porque fue el peor pueblo que había en la tierra. Si hubiera habido otro pueblo peor, Dios hubiese cogido a otro pueblo. ¿Saben por qué Dios escogió a Israel, que fue lo peor de lo peor? Porque luego en Revelación diría, de lo vil y despreciado escogió Dios para avergonzar. Mira, escogió Dios lo más bajo porque Él decidió, Él iba a venir en carne, tenía que venir por alguien. Dijo, voy a venir por la nación que es lo peor que hay en el mundo. Para que no dijeran, mira, Dios ha venido por lo mejor. No. Dios escogió lo más bajo, lo más vil, lo más despreciado, lo que no era, lo inservible. Para que nadie le diga, has escogido lo mejor. No, Dios escogió lo peor de lo peor. Eran rebeldes, no cambiaban, Dios les aguantó. Ese es el gran amor de Dios. A ver. Espérate que me pongo. Bueno, dale, tranquila, venga. A ver, cuando Caín mata a Abel, dice el Señor que nadie le mate, porque si no lo paga multiplicado. Y con todo eso, el Señor le marca, y después Caín como que se aleja de la presencia del Señor. Sí. ¿Cuál es la pregunta de todo eso? Eso, que después del Señor guardarle y protegerle para que nadie lo matase, que por qué se aparta. Porque era la consecuencia de su pecado. Pero el Señor como que le está protegiendo, ¿no? Sí, porque a ver, Dios puede juzgar a alguien. Dios, por ejemplo, con Caín, dijo, mira Caín, no está bien lo que has hecho. Caín mata a Abel, todos lo sabemos, ¿verdad? Cuando le mata le dice, oye Caín, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? No lo sé, ¿acaso yo soy su guarda? Y le dice, hombre, ¿acaso no sabes que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra? Y yo he visto lo que has hecho. Caín, si quieres hacer bien, puedes hacerlo, pero si no, que sepas que el pecado está a la puerta, como diciendo, ¿por qué no has sido sincero? ¿Por qué no me has dicho que movido por la envidia lo has matado? ¿O por qué no me has hablado? ¿Por qué encima me mientes? ¿Qué pasa? Que Dios es el que juzga. Y Dios decidió juzgar a Caín. Pero que Dios juzgue a Caín no significa que nadie tenga derecho a hacer nada con Caín. Miren, imaginaros que mi Rubén hace algo malo, ¿vale? Hace algo muy malo. Y cojo yo y le castigo.
yo tengo el derecho de castigarle, que nadie más toca a mi niño, ¿eh? Porque lo que yo tengo que hacer con él lo hago yo y nadie más. Nadie tiene el derecho, ya me encargo yo de él. Por ejemplo, hay una historia de un hijo que fue llevado ante un tribunal y quien le condenó, el juez que le condenó, ¿sabe quién era? Su padre. Le metió preso. Y luego se dice que se bajó y como que quiso poner su lugar. Eso un juez no lo puede hacer. Un juez puede condenar a su hijo, ¿vale? Pero no le va a dar libertad, por ejemplo, a los demás condenados, a los demás presos, para que maten a su hijo. Que haga justicia con él no signifique que le permita a todo el mundo hacer con él lo que quiera. Eso es lo que Dios hizo con Caín. Dios le juzgó. Le dijo, por que has hecho esto, te voy a poner una señal y tu consecuencia va a ser que vas a estar solo, porque lo que has hecho es muy grave. Tuvo Dios que levantar a uno que sustituyera a Abel por lo que hizo Caín. Tu consecuencia es que vas a estar solo. Pero te voy a poner una marca, nadie te toque. Porque yo te he juzgado a ti, pero no quiero que nadie te haga mal. ¿Por qué? Porque Dios no quiso que nadie le haga mal. Entonces ya voy a sacar una aplicación que... Imaginaos que Jesús comete un pecado. Dios le juzga. No le va a dar derecho al Isma para que humille a Jesús todos los días. Imaginaos que el Marcos cae en pecado y Dios juzga al Marcos. No me va a dar a mí eso licencia para yo humillar al Marcos todos los días. Porque si yo le intento humillar, aunque él ha pecado, Dios me va a humillar a mí. Eso es lo mismo que hizo con Caín. Que Caín pecara y que Dios le juzgara, no tenía el mundo derecho a matarlo. Porque Dios dijo, no, a Caín nadie lo mata, yo le juzgo y ya está. ¿Y Caín entonces por qué se apartó? Se apartó por el pecado que hizo. Porque la consecuencia de ese pecado es no vivir, no tener una vida plena, porque lo hizo a conciencia. Es consecuencia, todo pecado tiene consecuencias. Dios perdona pecados, ¿a que sí? Dios no borra consecuencias. Si yo cometo un pecado y me arrepiento, Dios me perdona. Pero las consecuencias las voy a pagar. Si yo me dedico a levantar un falso testimonio contra Jesús, ¿vale? Y yo qué sé, un falso testimonio, y me invento un pecado, lo hago yo, nadie lo sabe. Eso es un pecado, ¿verdad? Se entera Jesús, me lleva a la iglesia, me hace una reunión, yo me arrepiento, me voy a mi habitación, me arrepiento de corazón y Dios dice, te perdono porque he visto tu arrepentimiento, pero la consecuencia en la iglesia la voy a pagar, la consecuencia con Jesús la voy a pagar, que dé la cara lo voy a tener que pagar, porque Dios perdona pecados, pero no borra consecuencias. Muy bien. ¿Lo habéis entendido? Amén. Entonces, antes de pecar, vamos a pensar en las consecuencias que va a traer. Amén. Porque Dios perdona tus pecados, pero no va a acabar con tus consecuencias. ¿Sí? Otra pregunta, venga, y acabamos. Y os voy a decir el tema, para no hacer esto muy largo. ¿Alguien? ¿Por allí? ¿Alguien más? ¿Nada más? Venga. Venga, voy, Eugenio. Venga, sé bueno, ¿eh? Vale. Una facilita para todos. Siéntate, papá. Venga. Si un hombre o mujer, teniendo un cargo, sirviendo al Señor, tiene un pecado constante en su vida, ¿el Señor puede utilizarlo? Mira. Dios, dijimos que, bueno, yo lo dije una vez, el amor de Dios no tiene límites, pero la tolerancia de Dios sí lo tiene. Si uno comienza a pecar, no es cierto que Dios el primer día lo va a machacar. Imaginaos yo, ¿no? Soy predicador y decido practicar pecado. Y tengo, siéntate papá, una doble vida. Una vida cristiana, pero en oculto una vida mundana.
Os aseguro que yo, por los años que llevo 23 años de mi vida casi dedicado a esto, hemos recibido muchos mensajes. Yo, aunque no recibiera palabra de Jehová, pero por aprendizaje, te puedo predicar 50 mensajes. Ya están aprendidos, ¿eh? Y yo, si quiero, puedo predicar mensajes devocionales, que eso les encanta a todo el mundo, ¿eh? Yo te predico un mensaje devocional de esto que repito muchos versículos y grito mucho y no sé qué, no sé qué. Válgame, que Dios bendiga a Eugenio, lo ha usado por Dios, ¿no? O sea, no me ha usado Dios. Es que yo tengo en el almacén comida, tengo recursos y yo lo voy gastando. Pero resulta que yo voy gastando dinero, pero no recibo dinero. Yo voy gastando las bendiciones, estoy pecando, pero las bendiciones se están agotando. Se están agotando. Y sigo pecando, y vengo, predico, y la gente se goza. ¿De qué se goza? ¿De mis pecados? No, de las bendiciones que tengo, que todavía mis graneros tienen comida, y yo voy dando alimento. Pero hay un momento que he hecho mano y estoy vacío. Y el día 1, 2, 3, 4, 5, 2 meses, pero a los 45 días subo aquí, quiero predicar, miro, estoy vacío. Y veo que Dios no ha llenado los graneros. Y ya la iglesia está vacío, está hueco, no tiene nada. ¿Le puede usar Dios? No es que le use, es que le deja a Dios, a ver si se arrepiente. Como ve Dios que no se arrepiente, dice, no te preocupes, si cuando se vea vacío, se va a dar cuenta que yo nunca he estado ahí usando. Sí, Señor. Amén. No le usa a Dios, está dando de los graneros que tiene. Oye, que si antes que se acaben los graneros se arrepiente, Dios es fiel para perdonar, pero le va a costar, ¿eh? Porque bajar una cuesta abajo, bien, pero subirla cuesta mucho, ¿eh? ¿Contestada? ¿Alguna más o nos vamos? La penúltima. Bien. Bueno, nadie más, ¿no? Nos acabamos entonces. Bueno. ¿Qué? ¿Vamos a dar gracias a Dios? ¿Damos gracias a Dios? Sí. ¿Cuántas? Bueno, pues si no damos gracias, y os digo, ya tengo el tema que vamos... Es que esto lo he hecho para, de alguna manera, equilibrar el conocimiento que habemos en la iglesia, para ver qué tema es el primero que va a encajar. Bien, vamos a hablar, ya del seminario, lo vais a ver en los carteles. Vamos a hablar acerca de la Biblia. Vamos a aprender, vamos a hablar de por qué la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia es diferente al Corán y a todos los libros que hay en el mundo? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué la Biblia es cierta? Vamos a conocer que la Biblia no solamente es cierta porque la dice un predicador. La Biblia es la palabra de Dios, sí, muy bien, demuéstramelo. Qué bien. Porque el día que te digan, demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo se lo dice? No, es que si no lo crees te vas al infierno. Así no convences a nadie. Demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios. Después de este seminario vamos a decir, ¿cómo quieres? Elige la materia. Te voy a demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a empezar, fíjate, por ciencia. A nivel científico, la Biblia es la palabra de Dios. A nivel histórico, la Biblia es la palabra de Dios. A nivel astronómico, la Biblia es la palabra de Dios. A nivel de poesía, la Biblia es la palabra de Dios. Que ya te puedan preguntar quien quiera de cualquier campo académico, demuestra que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Cómo se escribió? Si esto lo escribieron los hombres, ¿por qué es la palabra de Dios? ¿Todo eso se sabe o no se sabe? ¿De qué vino? El Señor se metió en una biblioteca, cogió un boli, así no vino la Biblia, ¿eh? ¿Cómo vino la Biblia? La formación de la Biblia. ¿Cómo llegamos a tener esto? 66 libros. ¿Por qué? Si cuando la Biblia, mira, en el Nuevo Testamento, en la época de los apóstoles, no existía el Nuevo Testamento.
Venga. Cuando Pablo escribe a Timoteo, no existía el Nuevo Testamento. ¿Cómo va a existir Nuevo Testamento en Hechos? Los que contaron Hechos, ¿cómo va a existir Hechos si lo contaron ellos? Pues ¿cómo demuestras tú que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo convences a un inconverso? Ese es el tema. La Biblia, la única regla infalible de fe y de conducta. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Gracias por asistir a este seminario.